Hola amigos, en este video vamos a configurar y vamos a ver todas las funciones de este muy bonito reloj Casio AEQ 100. Algo breve, este reloj me gusta mucho, el bisel exterior no se mueve. Tiene gran contraste, ¿no? Las manecillas con el digital positivo se ve muy bien. Tiene buena visualización. Tiene 4 botones. Es un bonito reloj en un buen precio. La gran característica de este reloj es que tiene memo. Puedes guardar hasta 30 datos o registros de nombre con número telefónico. O lo puedes utilizar como recordatorio en todo caso. Tiene 10 años de batería. Y vamos a ver características en el camino de la configuración. Para mejor entendimiento, vamos a representar los botones con estas letras A, B, C y D. Comencemos. Presta mucha atención. Este es el modo hora normal, hora local, pero ¿cómo podemos saber? Porque nos sale los segundos, ¿sí o no? Y también porque al mantener apretado este botón, el botón C, entramos a este modo hora normal y nos sale el horario. Con este botón, dentro de este modo hora normal, este botón, vamos a cambiar de hora, son 3:30, y nos va a salir en formato 24 horas y formato 12 horas. Donde aquí P nos indica que son las 3 de la tarde. Así podremos cambiar esta visualización 12 horas o 24 horas. Eliges en cualquier momento de tu preferencia. Aparte también con este botón vamos a cambiar la fecha, día de la semana y mes y día en ese orden. Apretamos otra vez y cuando estamos en fecha no hay otros cambios de visualización con el botón derecho, solamente en la visualización de la hora. Ahí podremos cambiar esa visualización de ese formato 12 horas, 24 horas. Muy bien, tenemos otro modo también, el telememo, que es muy característico aquí. Aquí vas a guardar datos y con sus números telefónicos. Podrás guardar hasta 30 datos telefónicos, 30 registros que le llaman. Después tenemos la hora mundial. En la hora mundial vamos a ver la hora de cada ciudad. Apretamos botón C y entramos al modo alarmas. Con este botón vamos a ir viendo que hay dos alarmas. SIG, que es la alarma en cada hora, y un despertador llamado SNZ. Y finalmente tenemos temporizador, cronómetro. Y esta parte es sincronización de las manecillas con el digital. Ojo, muy importante, este reloj no es como los G-Shock y otros relojes de gama más alta, que cuando configuras la hora digital se configura automáticamente las manecillas. No, acá configuramos primero el digital, pero las manecillas debemos sincronizarlas después. Eso sí o sí. Bueno, volvemos. Apretamos y ha sonado otra vez porque hemos llegado a la hora normal. Vamos a configurar la hora primero. Dentro de este modo hora normal, mantenemos apretado el botón A. Y lo primero que veremos es que va a parpadear los segundos. Con este botón vamos a reiniciar los segundos. Ahora cambiamos y nos aparece DST, que es el horario de verano. Con el botón D lo activamos o desactivamos. Acá en mi país no tenemos horario de verano, así que lo desactivo. Ahora vamos a parpadear el horario. Podremos avanzar o retroceder con estos botones. Igualmente los minutos también. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Para configurar el año, el mes y el día, así es. Y volvemos otra vez como un ciclo. Para terminar apretamos A y listo. Ahora nos vamos al segundo modo, telememo. Esta parte es muy interesante. Para grabar un dato, si es que ya tienes varios datos y quieres agregar uno nuevo, mantienes apretado estos dos botones, B y D, y aparecerán estas tres líneas consecutivas. Ahora ya no salía estas tres líneas porque no hay ningún dato, pero cuando hay datos grabados, este atajo te servirá para que aparezcan estas tres líneas. Ahora mantienes apretado este botón A para agregar un dato y aparece un guión del grosor para un carácter.
Y con estos botones vas a ir avanzando o retrocediendo. Vas a ir agregando las letras A, B, C, etcétera, ¿no? Si quieres retroceder con este botón y vas a poder agregar hasta 8 letras máximo o caracteres o números, muy aparte de la segunda sección que son los números. Y terminando los 8 caracteres, sale un guión más pequeño para los números. Esta es la segunda sección. Después del número 9 encontramos otros signos como paréntesis, etcétera. Voy a poner un 015 como ejemplo. Y vamos a poder agregar hasta 16 números como máximo. Al llegar al 16º número, volvemos al inicio, es decir, a la primera sección que corresponde a los nombres. ¿Ves? Ahí hemos vuelto a los nombres. Listo, terminamos con el botón A y ya está grabado. Después del nombre va a salir una flecha para poder identificar el comienzo del nombre. Y acá en este círculo nos aparece un número. Este número es el número del registro. Acá nos sale 1 porque es el primer registro creado, ¿no? Y con este botón vas a ir viendo el nombre y el número asociado a ese nombre. Nombre y número hacen un registro y podrás grabar hasta 30 registros como máximo. Con este botón vas a ir cambiando los registros. Así vas a ir viendo los nombres con los números telefónicos, nada más. Ahora, si quieres borrar un registro, otra vez vamos a configuración. Va a parpadear el nombre a borrar. Entonces, mantenemos apretados estos dos botones de la derecha y aparece Clear. Y ahora sí, sale solo el guión, significa que ya se borró ese registro. Ahora nos vamos a otro modo. Hora mundial. Solamente con este botón vamos a ir cambiando las ciudades. Y vamos a ir viendo aquí la hora asociada con esa ciudad. Esto es muy práctico para saber la ciudad, a qué hora es en tal país o a qué hora es en tal ciudad. Es básicamente eso. También podrás activar la hora de verano o desactivarlo, manteniendo apretado el botón A. Después tenemos alarmas. Para activar las alarmas con este botón nos figura AL1. Esto nos va a salir en cualquier modo. Por ejemplo, vamos a salir de aquí. Estamos en hora normal y nos dice que alarma 1 está activada. En Telememo también. En hora mundial también. Así en varios. Para activar todas las alarmas vamos a rellenar la pantalla digital y cada alarma nos indica su respectiva indicación. Y para configurar también utilizamos este mismo botón, pero lo mantenemos apretado para entrar a la configuración. Como ves, alarma 1 está seleccionada y ahora va a parpadear la hora de esa alarma. ¿A qué hora queremos que suene, no? Por ejemplo, queremos que suene pues a las 2. A las 2 y no sé, 2 y 1, por ejemplo, ¿no? Y tendremos que esperar a esa hora para que suene. Con A terminamos esa configuración. Después de alarma tenemos temporizador. Por defecto va a comenzar desde las 24 horas. Comienza en forma descendente y cuando llegue a los 00 va a sonar una alarma indicándonos la terminación del temporizador. Para parar, para resetear este botón. Pero podemos manipular, configurar. Manteniendo apretado A, entramos a configuración y podemos poner que comience a 1 minuto. Y vamos a escuchar cómo suena cuando termine este conteo. El temporizador es muy útil para el día a día, para programarte, por ejemplo, a qué hora vas a tomar tus pastillas, a qué hora vas a hacer ejercicios, etc. Y cada lapso de tiempo también. Perfecto. Y el sistema vuelve automáticamente al inicio como lo habíamos configurado, es decir, 1 minuto. Bueno, eso es todo. Así funciona el temporizador. Después tenemos el cronómetro STW. También con este botón iniciamos, paramos y con este reseteamos. Después del cronómetro tenemos HS,
que es la configuración de las manecillas con respecto al digital. Como son las 3:41, debemos de ponerlo a las 3:41, pero estas manecillas al configurarlas y sincronizar solo van a avanzar, no retroceden. Obviamente este es original. En todos los modelos originales la manecilla va a avanzar. No tienen esa máquina avanzada como tienen los G-Shock, que las manecillas pueden retroceder. En este caso solo avanzan. Entonces mantenemos apretado este botón. Y ahora vas a ver que las dos partes parpadean. Esto quiere decir que estamos en la configuración de sincronización. Y solamente con este botón apretando con pulsos es muy lento. Lo vamos a mantener apretado para que avance más rápido estas manecillas. Y tenemos que esperar hasta que las manecillas haga toda la vuelta, en este caso, ¿no? Y llegue a las 3:42. Si sucede así, tienes que armarte de bastante paciencia y lo dejas apretado mientras vas haciendo otras cosas porque las manecillas no son muy rápidas, son más bien lentas. En este video lo vamos a adelantar. Listo, finalmente apretamos A y ya está todo sincronizado. Esta es la hora normal. Ahí está. Este reloj no tiene luz, pero tiene unas manecillas ofreciendo algo interesantes. El precio de etiqueta ronda los $35 aproximadamente. No te olvides de dejarme un me gusta y suscripción si te ayudó este video. Muchas gracias por ver este video y hasta un próximo.